Nos ponemos de pie y empezamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta tarde de que nos reúne aquí para hablar, para reflexionar sobre la misión de la familia y los desafíos, los ataques a la familia, poder ver donde este mundo ataca a la familia cristiana y poder recibir tu Espíritu Santo para donarnos en nuestra propia familia, ser transformados. Te pedimos todo eso por Jesucristo nuestro Señor. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. ¿Alguien aquí que no vino la semana pasada? Muy bien. La mayoría estuvo aquí semana pasada. Bien, estamos, como ya dijimos, mientras los niños hacen el curso, ¿no? Pensamos, sería bueno ustedes también recibir una formación, porque todos nosotros estamos en formación. Nunca nos graduamos de la fe, ¿no? Porque también nosotros, sacerdotes, seguimos en formación, seguimos estudiando, seguimos yendo a retiros, recibiendo formación. Todos nosotros estamos siempre que continuar en formación. Y vimos también la importancia de hablar sobre este tema. Entonces, esta primera parte de este semestre, vamos a hablar sobre la familia. Vamos a dar varias charlas sobre la familia. ¿Qué es la familia cristiana? ¿No? Entonces, la semana pasada nosotros empezamos hablando sobre esto y hablamos sobre el plan de Dios para la familia, un poco el ideal de la familia cristiana. Entonces, hablamos de varios puntos, ¿no? Como la familia está basada para ser una comunidad de personas donde cada uno tiene su rol. También como está basada en el amor. El amor es lo que une, no es solo un contrato, ¿no? Y hablamos de varios aspectos del amor. Hablamos de 4 aspectos del amor. ¿Alguien se acuerda? Los 4 tipos de amor. Atracción. La atracción. ¿Cuál? Amor propio, No. no. La amistad. Sí. ¿Cómo? Sentimiento, sí. Es el segundo, ¿no? Del sentimiento. Amor incondicional. Sí, el amor incondicional sería el amor de sacrificio, ¿no? Entonces hablamos como son círculos concéntricos. Primero, la atracción, que es como física, ¿no? Y después hablamos de un otro círculo, aquí de los sentimientos, ¿no? Como te quiero a ti, tu persona, tu carácter, tu personalidad, tu alma, ¿no? Esa es como la atracción física, esa es más la persona, pero que estos 2 aspectos del amor son incompletos, porque últimamente son un poco egoístas, no es que son para sí mismo, está voltado para uno mismo, es decir, yo te quiero en cuanto que tú me hace feliz a mí, me complace, entonces es como voltado hacia mí, hacia el yo. Y entonces como eso es incompleto, hay una otra círculo que es la amistad. Que ahí uno ya tiene un proyecto juntos de eso de vida, donde la familia ya sabe, ok, eso no es solo yo. Estamos haciendo una familia, esta comunidad, y vamos juntos a buscar, poner algo en el centro, ¿no? Ponemos la fe en el centro. Tenemos que la fe es el centro de esta familia. Tenemos un plan juntos. Tenemos ya no más solo sobre mí, sobre yo, pero una comunidad. Y que hay un cuarto círculo, que es el amor
de sacrificio, ¿no? También decimos el ágape, que es la palabra griega. Este es el amor de Dios, el amor hacia el enemigo, el amor que no es más para mí, pero para el otro, para el bien del otro. El amor que busca el bien del otro. Decimos, ¿no? Por ejemplo, un padre o una madre cuando se despiertan por la noche para ayudar a un niño que está enfermo, por ejemplo. Para él o para ella, eso no le agrada, ¿no? No es algo bueno decir. Lo que uno quiere es descansar, es dormir. Pero sabe que el bien del otro, sabe que este niño necesita una ayuda. Y también cuando en la familia uno hace muchas veces lo que uno no quiere, pero para el bien del otro, para complacer al otro, para buscar donarse, ¿no? Para hacer el otro feliz. Y hablamos que estos son los 4 aspectos juntos, son importantes. Los 4, hay que cuidar de los 4 en la familia, ¿no? La atracción, cuando uno se pone bonito para el otro, para ayudarle, o los sentimientos, ¿no? Preguntar cómo está, hablar, tener diálogo, no solo se encerrar, ¿no? La amistad, de poder también tener un tiempo juntos, especialmente la pareja, hablamos, también los padres poder jugar un poco con los niños y todo. Y principal, este amor ágape, que uno aprende a donarse, no más hacer su propia voluntad, pero donarse para el otro, para el bien del otro. ¿Qué es que hace el otro feliz? Y después también hablamos de la misión del padre, de la madre en la familia, ¿no? Los problemas, las dificultades, como la importancia de la presencia en la casa, no solo de trabajar, sí, es importante traer dinero, pero la presencia en la casa, educar a los niños, corregir a los niños. Y después hablamos también de 3 altares. ¿Alguien se acuerda de los 3 altares? Hablando de 3 altares de la familia cristiana. El primer altar, la Eucaristía. Sí, primer altar, la Eucaristía. Exacto. Segundo. La mesa. Sí, la mesa de la comida, ¿no? De la familia, donde comen juntos, donde hay se da la comunión, un diálogo, pregunta cómo está, ¿no? Y poder tener esta comida juntos. Y la tercero. Sí, el lecho nupcial, la cama de los esposos. Bueno, nosotros vamos a volver a hablar sobre esos 3 altares. Vamos a tener una charla solo sobre los 3 altares. Entonces, no voy a hablar mucho sobre esto hoy. Hoy vamos a cambiar un poco de marcha, ¿no? Como bien, el título, nos vamos a hablar de la crisis de la familia cristiana hoy día. Que vamos a ver los principales desafíos, ¿no? Sí, porque la primera charla hablamos un poco del ideal de la familia cristiana, pero como algunos vinieron a comentar con nosotros, ¿no? Y es verdad que muchas de las familias no es así. Entonces vamos a hablar un poco de estos desafíos que la familia moderna encuentra, ¿no? Y también vamos a analizar un poco las raíces históricas, de dónde viene eso. Porque nosotros estamos en un mundo, en una cultura, en una sociedad, no vivimos aislados. Entonces tenemos que reconocer, reflexionar de dónde vienen todas estas cosas. Entonces pido que tengan paciencia, pero es importante reflexionar sobre esos temas. Hoy entonces va a ser un poco diferente. Empezamos entonces con eso de los desafíos, que vemos lo que pasó, ¿no? Que muchas veces nosotros hablamos del ideal, de donarse, de
donarse al otro, pero que muchas veces lo que se ve es una cultura del individualismo extremo, de que no es una comunidad más de personas, la familia, pero un conjunto de islas. Cada uno tiene su propia vida, que se queda ahí, va cada uno a su cuarto, hace su propia vida, no tiene una comunicación, no tiene diálogo. Y muchas veces por una visión, ¿no? Hoy día se habla mucho de la libertad. La libertad, aquí especialmente en los Estados Unidos, es la cosa máxima. Se habla, el país de la libertad, ¿no? La libertad. Entonces todo, pero a veces se ha enfatizado tanto eso de la libertad que ha un poco distorsionado. Porque ahora no es más una libertad para también donarse, no, pero es una libertad que yo pueda hacer lo que me da la gana, para que nadie pueda ser un impedimento, que yo pueda alcanzar mis propias aspiraciones, ¿no? Y entonces lo que pasa es una huida de la responsabilidad. Uno no quiere más tener una familia porque ahora, cuando tienen los hijos, ellos son un impedimento para que yo pueda viajar. A mí, me gustaría ir a visitar Japón, me gustaría visitar a Roma, la Tierra Santa, visitar Israel, pero con tantos niños yo no puedo salir, no puedo viajar. Entonces, ahí piensa, no, mejor no tener niños. O también la carrera. Uno quiere, ok, yo voy a estudiar, voy al college, después voy a hacer un maestrado, un doctorado, después tengo que empezar ahí en la compañía, vamos a hacer, y al final, ¿no? Después, cuando ya hubiera llegado al topo de mi carrera, ahí pienso un poco tener hijos. Allá al final uno ya no puede tener hijos a este punto, ¿no? Y después mira detrás, vuelve y mira la vida, ¿no? ¿Qué hice yo con mi vida? Y muchas veces también en este individualismo, lo que uno encuentra, el conflicto entre los esposos, y vemos entonces el divorcio que aparece, mucho divorcio. Hoy día es muy fácil divorciarse por lo civil, ¿no? Uno va ahí y se hace una cosa muy rápida. Después hablamos, y esto también, relacionado a esto, vienen los contraceptivos también, porque ahí como uno no quiere tener hijos, empieza a usar y cambia todo. Y una vez que se empiezan a usar esos contraceptivos, cambia el objetivo y la visión de qué es el sexo. No es más algo para unir la pareja, para ayudar la unión de la pareja, para procrear también, para tener hijos, mas ahora es solo para mi placer, mi propio placer. Entonces, si el sexo se vuelve en algo solo para placer, ahí ya empieza a abrir las puertas para todos los tipos de relaciones, ¿no? Ahora hoy día vemos las relaciones las parejas del mismo sexo. También uno empieza a tener ya un amante, empieza a salir de la casa, ¿no? Ya no es más solo ya no hay más fidelidad en la relación. En esto también entra, podemos hablar de la verdadera pandemia que está pasando de la pornografía, que está en todas las casas, ¿no? Y que eso destruye las relaciones, destruye el amor, destruye uno ya no es más capaz de donarse, porque ahora está todo para mí, todo para mí, todo para mí. Es una relación completamente egoísta. Y la pornografía hace esto, destruye el amor en nosotros. Después también podemos ver muchas veces con las dificultades con la inmigración, familias que se dividen, ¿no? Los padres que vienen acá a los Estados Unidos y dejan los hijos en su país y no se ven por años. Una dificultad también, un sufrimiento muy grande.
Los niños crecieron sin los papás. Y importante también la crisis de la fe al final. La crisis que mucha gente ya no tiene más fe, ya no quiere más venir a la iglesia, ya no ven un sentido de estar aquí. Y entonces vemos entonces este Goliat, ¿no? Este gigante de los desafíos. Vemos muchos desafíos, muchas cosas delante de la familia. Pero vamos a entender ahora también. Tengo un poco de paciencia, sé muchos de nosotros muchas veces a lo mejor no te gusta mucho leer sobre estudiar filosofía, historia, esas cosas. Hoy vamos a hablar un poco de esas cosas, pero son importantes. Porque esto influye la cultura. Se escucha muchas veces, todo eso está en la música que tus hijos escuchan, está en los trabajos, cuando conversan, ¿no?, con tus amigos, las relaciones que muchos tienen. Todas estas cosas, ya vimos los desafíos, vamos a entender ahora un poco de dónde viene esto. Un primer desafío que viene empezó con el protestantismo. No sé si se ve, pero el protestantismo. ¿Por qué? Cambiaron los sacramentos, ¿no? El matrimonio ya no es más un sacramento para los protestantes. Los sacramentos para ellos es solo Eucaristía y bautismo. Importante es, ¿qué es un sacramento? Un sacramento para nosotros católicos tenemos 7, ¿no? El matrimonio, Eucaristía, bautismo, confirmación, la unción de los enfermos, la confesión y las órdenes, ¿no? Y podemos ver, un sacramento es una fuente de gracia, ¿no? Es algo visible que Dios usa para darte gracia. Entonces, si el matrimonio es un sacramento, entonces es una fuente de gracia. Y ahí Dios está actuando en tu matrimonio y te ayuda, te da la gracia para estar unido a tu esposo, a tu esposa. Te da la gracia para cuidar de los niños, para educarles. Es una fuente de gracia y ahí también te da la salvación, te ayuda. Pero ahora ya no es más un sacramento. Entonces se vuelve ahora un contrato, algo civil. Y viene después la Revolución Francesa. Y uno va a decir, esto, ya hace muchos años que ni escucho hablar de eso. Y eso me estudié en la escuela, ya ni me acuerdo tanto, ¿no? Esa es la Revolución Francesa, que es importante. ¿Qué pasó, no? En la Francia, que ellos quisieron romper con todo lo religioso. Querían romper. Y el ideal era la razón, ¿no? Una mentalidad, un pensamiento laico, ¿no? Y ¿cómo quitaron la religión de todo? Mataron muchos curas, mataron los religiosos, quemaron las iglesias. Y entonces, el matrimonio. ¿Qué hacemos del matrimonio? Ellos reconocieron, matrimonio es algo importante. Pero, si no es más religioso, tenemos que hacer alguna cosa local. Entonces, se empieza el matrimonio civil. Ya no tiene más conexión con la religión, es algo meramente, es un contrato para ayudar a la sociedad. Entonces empieza con esto el pensamiento del matrimonio civil. Después vemos el otro, la masonería. Muchos a lo mejor nunca ni escucharon. ¿Alguien tiene alguna idea más o menos qué es la masonería? Sí,
la masonería no es nada de brujería, era una sociedad que empezaron un grupo, ¿no?, de gente empezaron los obreros juntos, y empezaron una conexión, ¿no?, primeramente política, pero también tienen toda una filosofía por detrás. Son muy filantrópicos, les gustan ayudar, pero odian al cristianismo. Y todavía está detrás de muchas organizaciones, ¿no?, la masonería. Y ellos eran extremadamente anticatólicos. Y hablaba entonces, tenemos que destruir el catolicismo. Quitar de esto el ideal cristiano. ¿Y cómo hacemos para quitar el ideal cristiano? Un libertinaje total. Ya decían, ¿no?, un libro de los masones que decían: haced unos corazones viciosos y ya no tendréis católicos, y derechos a la juventud, y si posible, también a la infancia. Difundid el vicio, la pornografía, corromped, id derechos a la juventud, y si posible, también a la infancia, ¿no? De atacar cuando son jóvenes, ya crear esta cultura, esta mentalidad de libertinaje, de poder tener el sexo libre, ¿no? Y esto destruye, ya empieza a destruir ¿Por qué querían destruir este catolicismo, el cristianismo? Querían destruir todo esto, la masonería. Y para quitar este ideal católico. Después tenemos los desafíos de la revolución industrial. Bueno, vamos a decir, no es un ataque a la revolución industrial, pero es decir que hubo cambios. No, si se acuerdan, la sociedad antes, ¿qué fue la revolución industrial? Que antes todos vivían en el campo. La gente vive ahí. Tú vives en el campo y entonces tiene toda la familia ahí, pues, trabajan juntos, entonces la familia está juntos, no, tiene todos los primos, toda la familia extendida, están ahí. ¿Y qué pasó? La revolución industrial creó las fábricas y creó muchos empleos, mucho trabajo en la ciudad. Entonces la gente salieron del campo y fueron para la ciudad para trabajar. Y se desconectaron las familias. Entonces la familia ahora ya no es más toda la familia extendida pero ahora está solo los padres y los hijos. Están ahí un poco aislados de su familia, de su cultura, y están ahí viviendo en la ciudad. Y creó también muchas otras dificultades, porque ahora querían muchos empleos. Entonces había condiciones muchas veces deshumanas. Los padres que estaban trabajando ahí por 20 horas. O también pusieron muchos niños a trabajar. Las mujeres también salieron de la casa, fueron a trabajar. Entonces estaban todos trabajando. Y empezó a deshacerse un poco la familia. Y de ahí, por supuesto, también hubo muchos abusos. Esto de las condiciones que mucha gente estaban viviendo, trabajando en situaciones casi de esclavitud, condiciones deshumanas, estaban ahí trabajando. Entonces, por supuesto, hubo una respuesta, ¿no? una revolución, y ahí que viene el comunismo. Puedo decir también Marx. ¿Todavía están conmigo? Sé que es un poco difícil, a lo mejor no están acostumbrados a estudiar filosofía y todo eso, pero eso es importante, ¿no? Para poder entender un poco. Y ahí, ¿qué introduce Marx? Una mentalidad de interpretación de la historia que es todo sobre conflicto.
Él dice que todo es conflicto. Es la opresión, los que tienen dinero, los que tienen capital, entonces oprimen los trabajadores. Entonces, todo esto interpretan una visión de opresión en uno sobre el otro. Interpretan toda la historia sobre eso. Dicen que toda la historia es este conflicto de clases. Y esta interpretación, entonces, de él entra en la familia. Él empieza a aplicar eso a la familia. Y que ahora la familia no es más... Aquí dice Marx, por ejemplo, que la retórica burguesa acerca de la familia y la educación, acerca de la intimidad familiar entre padres y hijos, resulta tanto o más repugnante cuanto que con la extensión de la gran industria y se van desgarrando todos los lazos de las familias proletarias y los niños se van transformando en meros artículos de comercio e instrumentos de trabajo. El burgués ve en la mujer un simple instrumento de producción. Que él interpreta ahora la familia es toda opresión también. Es el padre que oprime la madre, los padres que oprimen los hijos. Y ahora es toda opresión, todo conflicto de clases. Y ahora la familia no es más una comunidad, un sacramento, no es más un sitio donde tú recibes una gracia, pero es un sitio de conflicto, de opresión. Entonces tenemos que destruir esta familia, dice Marx. Y hace toda esta lectura, ¿no? Y es todo sobre conflictos. Y ahora entonces, y también una consecuencia que viene después también es el Estado. Es que es el Estado, los niños ahora no pertenecen más a los padres, pero tienen que pertenecer al Estado. El Estado es quien educa, el Estado es quien sabe educar. Y a veces sí se presta a los niños a los padres. El Estado que suplanta a la familia. Y después vemos también muchos otros filósofos que entran, ¿no? Todavía en nuestra cultura. Tenemos a Nietzsche, Sartre, que son nihilistas, filósofos que para ellos la verdad no es más que tú te dones. Eso no es donarse. Lo importante es que tú te afirmes, haga lo que te da la gana. Nietzsche habla de quitar bien y mal, ya no hay más bien y mal. Tenemos que hacer lo que es necesario para que yo sea libre, para que yo pueda... Y Sartre también dice, ¿no?, que no hay más amor. Amor ya no, esto es una ilusión. Tenemos que el amor... Y entonces siguen todo esto, bueno, eso nosotros vemos muchas veces en la cultura. Se escucha en la música, se ve muchas veces este nihilismo. Ya no hay más un sentido en la vida. La vida, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es el punto de la vida? ¿No? Tenía esta cantora, ¿no?, que habla, Lana del Rey, que habla, we were born to die. Nacemos apenas para morir y ya, no hay más nada. O tantos otros, hay mucho. Si pensamos a analizar aquí las letras de las músicas, se ve exactamente toda esa filosofía. Y bien, no los voy a aburrir con tanto, hay muchos filósofos aquí, podemos hablar de Russell, que decía, el cristianismo ha llegado a provocar desórdenes mentales y malsanas visiones de la vida, atacando el cristianismo, ¿no? O también Freud, Reich, muchos filósofos, al final de la cuenta, bueno, vamos a resumir lo que querían ellos, liberalizar el sexo. Que todos puedan tener sexo con quien quiera. Lo importante es satisfacer este deseo que uno tiene, ¿no? Lo importante es que ellos querían romper la familia para que uno pueda tener sexo libre. Eso es básicamente, ¿no?, lo que llega a ser. Y después vemos esto de
entonces David Cooper, que al final habla de la muerte de la familia. Es decir, la familia, hay que destruir la familia. Y la respuesta es la comuna. Hacemos una sociedad, una comunidad que vivimos juntos. Entonces ya los hijos ya no pertenecen a los padres, los hijos son hijos de todos, de la comuna. Todos están responsables por los hijos. Como dice, los padres también ya no hay más pareja, es libre. Tú no tienes una relación con una persona, tú estás libre para ir con cualquier adulto o niño, puede tener, las relaciones están abiertas. Entonces es una comuna de sexo libre y donde uno ya no tiene responsabilidad sobre los hijos. Este es el ideal para estos filósofos, ¿no? Muchos de esos filósofos. Eso de la comuna. Y finalmente, ya después de eso, podemos hablar, tenemos el movimiento del año del 68, la revolución sexual, muchas cosas. Pero también vino de la sobrepoblación. La sobrepoblación, ustedes escucharon hablar de eso, ¿no? Se habla mucho, especialmente que ahora ya no es más, el problema es un economo que hizo un estudio, él dijo que la población está creciendo a una tasa, pero la comida no va a alcanzar. Y entonces tenemos que disminuir la cantidad de personas en la tierra. Entonces, y mucha gente cree en eso de la sobrepoblación. Y entonces eso se empezó, muchas campañas por eso empezaron a promover el aborto en muchos países. Quieren promover el aborto, la contracepción, quieren liberar cuanto sea. Y también en esto entra también, por ejemplo, muchos países, las Naciones Unidas promueven eso del aborto. A veces hay condiciones ¿no? para ayudar financieramente a algunos países, es que liberalicen estas cosas. Y al final vieron también, además de eso del aborto y todo, una manera simple de no tener más hijos es promover también, empujar las relaciones con el mismo sexo. Y ahí entra también todo esto, tenemos el movimiento gay, LGBTQ, todo. Y entra también el transgender, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Es más complejo que todo eso. Podemos hablar, hay muchos otros aspectos, pero eso es uno de los aspectos. Y entran empujando realmente en la sociedad esto. Os cuento una historia, ¿no? Para ver si regresan a prestar atención en lo que estoy diciendo. Yo conocí un hombre, un italiano, hace algunos años, fue famoso en Italia, Luca Di Tolve, que él fue uno de los cabezas del movimiento gay en Italia. Él fue considerado elegido el Mr. Gay de Italia un año. El que llevó los cruceros gays a Italia. Hizo muchas cosas, ¿no? Pero un día llega un punto que él tiene una conversión. Que él reconoce que eso no le daba vida. Eran relacionamientos vacíos. Él iba a esas fiestas, hacía todo esto, buscando el amor y no lo encontraba. Él dijo, no, esas relaciones no traen amor. Yo buscaba el amor, pero no encontraba.
Y después también delante de la muerte, ¿no? Que muchos de sus amigos empiezan a morir de SIDA. Él tiene SIDA y tiene ahí la muerte y ya todo su mundo que empieza a deshacerse. Y en ese punto él tiene una conversión, ¿no? con Nuestra Señora, descubre el rosario y cambia. No voy a entrar en muchos detalles, es una historia muy bonita, pero para un otro día. Pero él dice que este tiempo en que él estaba involucrado, muy involucrado en todo este movimiento gay, en estas que él iba a hacer muchas. Él vino a reuniones aquí en los Estados Unidos sobre cómo hacer esos cruceros gays. Y él decía que ahí había muchas compañías, ¿no? Muchas empresas estaban ahí. Tenía bancos, muchos bancos estaban ahí. Y él hablaba que esto es porque mucho de este movimiento gay es empujado por aspectos económicos. Porque ellos decían, esos bancos, que el consumidor ideal es el gay porque él no tiene muchos hijos. Cuando tiene, muchas veces no tienen, ¿no? La mayoría de las veces no tienen hijos. Entonces ellos viajan, ellos hacen turismo, van a visitar otros sitios. Una familia muchas veces tiene que guardar dinero para que los hijos puedan ir a college, tienen que... entonces muchas veces es más complicado de poder viajar, de hacer esas cosas. Y diciendo, el consumidor ideal son esas parejas. Entonces ellos decían que tenemos que empujar y hacer esto ser más común, que tengan más parejas, porque así hacemos más dinero, ¿no? Y él decía esto, que esa es la mentalidad por detrás de muchas de esas personas, ¿no? Muchas veces son usados. Esta agenda de LGBT, todo, viene empujado por estas compañías, por gente muchas veces porque quieren hacer dinero. Y usan a estas personas que sí tienen los sufrimientos de la atracción hacia el mismo sexo, son personas con sufrimientos de verdad. No es que todas las personas homosexuales tienen esa mentalidad, no. Ellos son personas que quieren vivir su vida, pero hay personas que les están usando, empujando toda esta agenda para poder cambiar todo esto, ¿no? Muy bien, entonces, esas por alguna pincelada. Podríamos decir muchas otras cosas, pero solo un poco para dar una idea de los desafíos que estamos enfrentando. Muchos de los desafíos que estamos enfrentando, esas filosofías, que esto está en la sociedad. Tenemos que entender de dónde viene, saber que esas cosas vienen de las filosofías, que no es que toda esta, que influye la cultura. Y saber, y entonces, delante de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué? Tenemos presente aquí delante de nosotros Goliat, como David y Goliat, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos, en verdad, ¿no? La pregunta fundamental, y primeramente que tenemos que hacer es, ¿cuál es la verdad? La verdad es una, ¿no? La verdad, hay una verdad. La verdad son estas filosofías o es Jesucristo. Todos estamos aquí en la iglesia y van a decir Jesucristo, por supuesto. Pero hay que pensar y responder, porque todo eso trae consecuencias, ¿no? Si esa es la verdad, entonces ahí sí uno debe divorciarse. No hay razón de estar casado por toda la vida. Ahí no hay razón de tener hijos. Ya no hay más razón para... Ahí cambia todo. Pero si Jesucristo es la verdad, todo cambia. Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el camino de la felicidad? ¿Es vivir para mí mismo o donarme? Eso también está en el centro muchas veces de los desafíos de la familia. El individualismo. La verdad es que yo viva para mí mismo o que yo me done para mis hijos, para mi esposa, para mi esposo. Esa es una pregunta importante que tenemos que preguntarnos. ¿Es esta la verdad
o es Jesucristo? Pero también un desafío una cosa que encontramos es exactamente eso, ¿no? Que nosotros miramos esto y sabemos, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Sí, la verdad es que yo me done. La verdad es realmente consumirme totalmente de amor, ayudar a amar mi familia, donar mi tiempo. Esa es la verdad. Pero yo no puedo. No logro. Yo quiero hacer el bien. Yo sé que la ley, mi felicidad está en amar. Pero al final no me sale. No puedo. Yo quiero tener amor a mis hijos, pero lo que me sale es siempre pegarles, regañarles, estar siempre quejando. Y San Pablo describe esta situación, ¿no? Escuchamos aquí de la carta de San Pablo a los romanos. Descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. ¿No? Yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Por una parte, me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Esa es la dicotomía que nos encontramos, ¿no? Yo sé, mi razón me dice, yo quiero amar, pero no me sale. Y San Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿No? Palabra del Señor. Esa es la dicotomía que nos encontramos, ¿no? Pero porque ese es el punto. Jesucristo no vino solo para decirte, ok, ama a tu hijo, sé mejor, dona tu tiempo. La ley nosotros ya la teníamos. Nosotros ya teníamos la ley. La ley de Moisés ya dice, honrarás tu padre y tu madre y amarás al Señor tu Dios. Pero es que no nos sale. Entonces Jesucristo vino no solo para decirnos lo que hacer, pero para darnos la gracia, para poder que nosotros podamos amar como Jesucristo. Que Jesucristo mismo ama en ti. Como dice San Pablo, ya no soy más yo quien vivo, pero Cristo en mí. Si tú te dejas ser transformado por Dios, no pone impedimento a la gracia. Solamente la gracia de Dios puede hacer que una pareja se quede casada por toda la vida. Solamente la gracia. Y de poder dejarse transformar. Por eso Jesucristo vino para darnos los sacramentos. Para darnos los sacramentos, primeramente el bautismo, en que Cristo te da esa semilla ya de vida eterna, ya en ti, para que tú puedas amar al enemigo, para que tú puedas amar al esposo cuando no hace las cosas como tú quieres, para que tú puedas amar a tu esposa cuando te regaña, para que tú puedas amar a los hijos cuando son rebeldes, cuando no se portan como tú quieres, para que tú puedas amar a tu enemigo. Pero esto viene en el bautismo. Después Jesucristo nos ha dado también el sacramento de la reconciliación, para que tú puedas volver a la gracia. Que sí, nosotros muchas veces caímos, no pecamos, y Él nos da esa gracia de poder levantarnos de nuevo, donarnos totalmente. Y también, como ya hablamos, el matrimonio es un sacramento muy importante. Para nosotros católicos, no tener este sacramento, que ya no es más solo un contrato que tú entras, pero Dios se pone ahí en medio de esta relación. Es una fuente de gracia, que ahora Dios entra y dice, no, este matrimonio, esta relación ahora va a reflejar mi relación con la iglesia. Como Cristo dio su vida por la iglesia, que también
uno puede dar la vida por el otro. Y Él da la gracia para que esto pueda pasar, para que ahí también la gente pueda ver y ver, esto es una señal del amor de Dios. Como Dios ha amado la gente, ¿no? Por toda, fielmente, aún en nuestros pecados, que también nosotros, tú puedas amar, que tú puedas amar a tu esposa, que tú puedas amar y donarse y tener esta vida eterna dentro. Cristo que hace esto en ti. Si tú dejas ser transformado, déjate ser transformado por Dios. Ya no más ponga impedimentos a la gracia. Deja que el Señor te transforme, te ayude, y Él va a hacer todo eso, ¿no? En ti. Esto, hermanos, ¿no? Hemos hablado un poco de esto de las raíces históricas de esos problemas, pero no para desesperarnos, no para ver todo como una cosa imposible, pero para entender la sociedad en que estamos y ver que en Cristo es posible. En Cristo, ¿no? Cristo, vamos a escuchar ahora en el Evangelio de domingo, que Él dice, habla del divorcio, ¿no? Los fariseos que preguntan, ¿puede el hombre divorciar a su mujer? Y Cristo dice, desde el principio no era así. Moisés permitió eso por la dureza de vuestros corazones. Porque Moisés solo tenía la ley. Pero ahora en Cristo es posible amar. En Cristo. Hagan de Cristo el centro de tu hogar, de tu vida. Busquen esa relación con Cristo. Dejarse transformar. Y entonces Él te va a dar esta gracia para que tú puedas amar a tu enemigo. Para que tú puedas donarte. Eso queremos decir, hermanos, un poco. Voy a terminar un poco más temprano hoy. Bien, que esto no era... Esa clase fue un poco diferente. Las otras clases no van a ser con tanta filosofía, tanta historia. No se preocupen. Fue un poco intensa, sí, pero era importante hablar de estos temas. Y entonces, ¿no? La semana que viene no vamos a tener clase porque es un holiday, ¿no? El lunes, entonces no vamos a tener la clase, pero la semana siguiente sí volvemos y vamos a hablar sobre los 3 altares. Yo hablé un poco en el principio, que hablamos en la primera clase, y este va a ser el tema. Vamos a hablar más, vamos a profundizar un poco más sobre ese tema de los 3 altares. Y eso también, aquí los padres de la primera comunión están aquí, ¿no? Los del segundo año de primera comunión, nosotros estamos pensando vamos a hacer una noche bueno, al final, que los padres del segundo año de primera comunión que vengan a hablar conmigo, yo quería decir una cosa. Y podemos concluir con una oración. Ponemos de pie. Señor Padre Santo, te damos gracias porque nos trae aquí para estudiar, para ver cómo los desafíos de la historia, de todo, pero de recibir una palabra de esperanza también, para poder ver cómo tu Hijo Jesucristo nos da la gracia de poder vencer esta mentalidad del mundo y poder transformar nuestras familias, nuestros hogares. Pedimos que tú puedas enviar tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, podamos hacer tu voluntad y donarnos, dejarnos ser transformados. Te pedimos todo esto con la oración que tu Hijo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.